Bienvenida y bienvenido a Cree en Ti. Mi nombre es Lovaro, coach emocional, mental y energética y mentora de almas valientes. Yo quiero hablaros de algo que a mí personalmente me apasiona y es la diferencia entre la mente recta y la mente errada y cómo podemos salir de ese bucle mental en el que en algunas ocasiones nos sumergimos al completo. Hay una trampa muy sutil en la que casi todos y casi todas caemos sin darnos cuenta. Y es creer que estamos viviendo lo que nos ocurre, cuando en realidad estamos viviendo la interpretación que hacemos de lo que nos ocurre. Esta diferencia parece pequeña al decirla, aunque en la práctica lo cambia todo. No estás reaccionando a la vida tal como es, sino a la versión que tu mente construye de ella. Y esa versión no es inocente, no es neutra y sobre todo no siempre es verdad. En el libro Un curso de milagros se plantea esto de una forma muy directa, aunque a veces se malinterpreta por el lenguaje que utiliza que puede llegar a producir rechazo en determinadas personas, dependiendo de sus creencias. Aunque más allá de los términos que utilice, lo que nos está señalando es que la mente no es un bloque único, sino un sistema de elección constante. Hay una parte de la mente que interpreta desde el ego, desde la separación, desde el ego maleducado, desde la separación, desde el miedo, desde la necesidad de tener razón. Y hay otra parte que puede corregir esa interpretación, que no ataca, que no castiga, que no convierte cada experiencia en una prueba de falta o de amenaza. A esa mente bipartita se la llama mente errada y mente recta. Y esto no creáis que es algo teórico, es algo que está ocurriendo en ti ahora mismo, mientras escuchas esto, mientras recuerdas algo, mientras anticipas algo. Estás interpretando constantemente y lo haces desde uno de esos dos sistemas sin darte casi cuenta. El inconveniente no es que exista la mente errada. El inconveniente es que la tomas como referencia sin cuestionarla. Le das autoridad y desde ahí organizas tu experiencia. La mente errada no es evidente en muchas ocasiones, no aparece como algo oscuro o exagerado. Muchas veces se presenta como lógica, como sentido común o como experiencia acumulada. Te dice que te protejas, que tengas cuidado, que no te expongas, que no confíes demasiado en los demás, que observes bien qué hacen los demás, que no te equivoques. Y todo eso puede parecer razonable, aunque si observas con honestidad, verás que detrás hay una estructura constante de juicio, de anticipación negativa, de necesidad de control y de interpretación desde lo que dolió en otro momento de tu vida. Ahí comienza un desgaste silencioso que no siempre se reconoce como tal. No solo estás viviendo lo que ocurre, estás reviviendo constantemente lo que ya ha ocurrido, lo que ya viviste, y proyectándolo sobre lo que todavía no ha pasado o simplemente interpretándolo sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. Todo esto lo haces a través de un lenguaje interno que se vuelve automático. Si hay una forma clara de saber desde dónde estás interpretando la vida, no es mirando lo que haces, ni siquiera lo que sientes, sino escuchando cómo te hablas. El diálogo interno es el indicador más preciso que tienes, aunque también es el más ignorado, ya que te has acostumbrado tanto a esa voz que ha dejado de parecerte cuestionable. Te has identificado, hasta has creído que eres esa voz. Cuando estás en mente errada, el lenguaje tiene una estructura muy concreta. No es solo lo que dices, es cómo lo dices y desde dónde lo dices. Aparecen expresiones cerradas, absolutas, que no dejan espacio a otra posibilidad. Como por ejemplo, siempre me pasa lo mismo, nunca cambia nada, esto no debería de estar pasando, me han hecho tal cosa o tal otra. Una de mis favoritas. Es que esto es lo que hay. O, por ejemplo, no puedo, tengo que, esto es un problema.
¿Por qué me pasa esto a mí? Cada una de estas frases no solo describe una situación, la fija, la cierra, la convierte en una realidad rígida desde la que reaccionas. Muchas personas al darse cuenta de esto intentan cambiar lo que piensan sustituyéndolo por pensamientos más positivos o más agradables. Eso puede aliviar momentáneamente, aunque no transforma la raíz, ya que no se trata de cambiar el contenido del pensamiento, sino de ver desde qué sistema lo está generando. La mente recta, sin embargo, no funciona desde la negación ni desde el optimismo forzado. No intenta convencerte de que todo está bien. Lo que hace es mucho más profundo. Corrige la interpretación sin añadir ataque. No necesita que lo que está ocurriendo sea distinto para poder verlo de otra manera. No se trata, no se basa en la defensa, no se trata de defenderse, se basa en la claridad. Y esa claridad empieza en algo tan sencillo como el lenguaje. Cuando empiezas a observar cómo te hablas, te das cuenta de que hay palabras que sostienen la mente errada de forma constante. Pero es una de ellas. El pero invalida lo anterior, es un gran borrador. Corta, anula, rompe la posibilidad de integrar. Cuando dices, quiero avanzar, pero tengo miedo, estás utilizando el miedo como límite y como justificación para no dar el paso que tienes que dar en ese momento. Sin embargo, cuando introduces un aunque, la estructura interna cambia. Quiero avanzar, aunque tengo miedo. No elimina el miedo, lo incluye sin darle el control sobre ti. Y no es un juego de palabras, no es simplemente eso. Es un cambio en la posición interna desde la que reaccionas contigo misma o contigo mismo. Con el por qué ocurre algo muy similar. La mente errada pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Desde la queja, desde la resistencia, desde el victimismo. Esa pregunta te lleva a buscar una causa que muchas veces refuerza la sensación de injusticia. Sin embargo, cuando te abres al para qué estoy viviendo esto así, la dirección cambia. Es un poquito más complicado, eso sí. Aunque dejas de mirar hacia atrás buscando una explicación que te deje atrapada o atrapado y empiezas a abrir espacios que te permiten moverte. La palabra problema, otra de mis favoritas, también condiciona profundamente tu experiencia. Cuando nombras algo como problema, tu mente se coloca en modo defensa, tensión y bloqueo. Sin embargo, cuando empiezas a verlo como una oportunidad, no estás negando lo que sientes. Estás abriendo una posibilidad de relación distinta con lo que te está ocurriendo en ese preciso momento. Y esto no es superficial, es una reeducación profunda, porque cada palabra que utilizas no solo comunica, también estructura tu presencia interna. La mente recta no busca sonar mejor, busca ver mejor. Desde donde antes había un siempre, aparece un ahora estoy viendo esto así. Dejamos abierta una posibilidad. Donde antes había un no puedo, aparece un aún no sé cómo hacerlo. Donde antes había un tengo que, aparece un puedo elegir. Donde antes habías un me han hecho daño, aparece un esto me ha dolido. Y voy a observar cómo lo estoy interpretando. Una de las ideas más importantes del curso de milagro es que estás eligiendo constantemente, aunque no seas consciente de ello. No eliges lo que ocurre fuera en muchas ocasiones, aunque sí eliges desde dónde lo interpretas. Y esa elección no es puntual, es continua. Esto significa que en cualquier momento puedes parar y elegir de nuevo, aunque lleves años reaccionando igual, aunque sientas que es automático, aunque creas que no puedes hacerlo distinto, puedes elegir de nuevo. Este punto rompe la idea de que estás atrapada o atrapado en tu forma de pensar. No lo estás.
Estás acostumbrada o acostumbrado a ello, eso es diferente. Al escuchar esto, algunas personas intentan controlar sus pensamientos, eliminarlos o sustituirlos. Y eso genera más tensión. El curso propone luchar contra, perdón, no propone luchar contra la mente, propone observarla y elegir a qué voz le das valor. No eres el pensamiento que aparece, eres la mente que puede decidir si lo sigue o no. Y cuando esta diferencia se comprende de verdad, la experiencia cambia de forma profunda. Cuando empiezas a comprender que no eres lo que piensas, sino la mente que puede elegir qué pensamiento seguir, algo dentro de ti se recoloca. No tiene por qué ser de forma inmediata ni perfecta, aunque sí de forma irreversible. Ya no puedes dejar de verlo. Empiezas a darte cuenta de cuántas veces has reaccionado sin darte ese espacio. Cuántas veces has tomado decisiones desde una interpretación no revisada. Y cuántas veces has sostenido un dolor que en parte estaba siendo alimentado por la forma en la que lo estabas pensando. En ese punto aparece una resistencia muy clara. La mente errada no quiere ser cuestionada, ya que su función es mantener la separación, mantenerte en un campo de batalla, sostener la historia que has construido sobre ti, sobre los demás y sobre lo que te ha pasado. Cuestionarla implica soltar una forma de verte, una forma de justificarte y en muchos casos una forma de protegerte. Por eso, aunque este contenido resuene y se entienda, en el momento real, cuando algo se activa, es fácil volver a lo automático. Y no es falta de comprensión, es falta de entrenamiento. Ese entrenamiento ocurre en un lugar muy concreto, en el espacio que hay entre el pensamiento y la respuesta. En ese instante en el que aparece una interpretación y todavía no has actuado desde ella. Ahí es donde se encuentra la posibilidad de elegir. Elegir no significa dejar de sentir. Este punto es importante aclararlo, ya que muchas personas confunden la mente recta con una especie de frialdad o desconexión emocional. Y no es así. La mente recta no elimina la emoción. Lo que hace es impedir que la emoción se convierta en identidad o en una verdad absoluta desde la que estás reaccionando. Puedes sentir tristeza sin convertirte en alguien roto. Puedes sentir miedo sin decidir que no puedes avanzar, que ese miedo no te impida avanzar. Puedes sentir enfado sin transformarlo en un ataque. La mente errada, sin embargo, no distingue entre sentir y ser. Si sientes miedo, interpreta que no puedes. Si sientes dolor, interpreta que te han hecho algo. Si sientes inseguridad, concluye que no vales. De esta manera, pasas de experimentar una emoción a construir una identidad alrededor de dicha emoción. Por eso resulta fundamental recuperar esa posición interna desde la que puedes observar sin identificarte completamente. No se trata de desconectarte de lo que sientes, sino de no perderte dentro de ello. Y en este punto, el cuento de los dos lobos deja de ser una historia conocida y empieza a convertirse en una herramienta real de comprensión. Se cuenta que un anciano le explicó a su nieto que dentro de cada persona viven dos lobos que están en conflicto constante. Uno representa el miedo, la rabia, la culpa, el juicio, la necesidad de imponerse o de defenderse. El otro, sin embargo, representa la calma, la claridad, la capacidad de comprender, de sostener sin atacar, de no reaccionar desde el impulso. El niño escuchó con atención y preguntó cuál de los dos ganaba. Y la respuesta de su abuelo fue simple: gana aquel al que alimentes. Donde pocas veces se profundiza es en qué significa realmente alimentar a uno o alimentar a otro.
No se trata solo de lo que haces de forma visible, sino de algo mucho más sutil y constante. Cada vez que te crees un pensamiento sin cuestionarlo, cada vez que justificas internamente un juicio, cada vez que te repites una historia donde tú quedas atrapada o atrapado, o donde el otro queda señalada o señalado, estás alimentando al lobo que vive de la separación. No es que ese lobo sea más fuerte por naturaleza, es que ha sido más entrenado, más escuchado. Del mismo modo, el lobo que representa la calma no crece por pensamiento positivo, ni por intentar convencerte de que todo está bien. Crece cuando decides no seguir automáticamente el impulso de ataque, cuando detectas el juicio y no lo desarrollas, cuando reconoce que estás interpretando desde una herida y eliges no reforzar esa interpretación. Cada vez que haces esto, incluso en situaciones pequeñas, estás debilitando una estructura que lleva años funcionando de forma automática. Este enfoque conecta directamente con lo que plantea el curso de milagros. No se trata de eliminar la mente errada, sino de dejar de elegirla como referencia. No se trata de luchar contra lo que aparece, sino decidir a qué le das continuidad. Esto es entrenamiento, no es inspiración. Salir de la mente errada no ocurre en un momento concreto, ocurre en una acumulación de decisiones pequeñas y constantes. Se manifiesta cuando detectas un siempre y lo abres a ahora estoy viendo esto así. Ya veremos más adelante. Cuando reconoces un no puedo y lo transformas en un no sé todavía cómo puedo hacerlo, cómo voy a hacerlo. Cuando observas un ¿por qué me pasa esto? Y lo rediriges hacia un ¿para qué estoy interpretando esto así? ¿Para qué estoy experimentando esto de esta manera? Cuando identificas esto es un problema, tengo un problema, y te permites verlo como esto me está mostrando algo que no estaba viendo. Aquí tengo una oportunidad. No es un cambio superficial, es una forma distinta de relacionarte con lo que ocurre. Por supuesto que no es fácil, no te voy a engañar, para nada fácil. Llevas años utilizando el mismo lenguaje, la misma forma de interpretar, la misma estructura mental. Ese hábito genera automatismo muy fuerte. Sin embargo, no es imposible. No necesitas cambiar todo de golpe, necesitas empezar a verte de forma diferente. Cuando empiezas a verte con honestidad, comienzas a detectar esos momentos en los que antes reaccionabas sin darte cuenta. Empiezas a ver, empiezas a notar cuando te estás contando la misma historia de siempre, cuando estás interpretando sin tener toda la información, cuando estás reforzando una idea que te está limitando y no te favorece. En ese punto aparece la posibilidad de intervenir. En ese punto puedes elegir de nuevo. Llevado a experiencias profundas, esto adquiere todavía más sentido. Hay situaciones que te atraviesan de una forma que no se puede explicar desde fuera. Pérdida, el dolor, lo inesperado, aquello que rompe tus esquemas o tus creencias. En ese contexto, la mente errada tiene un campo enorme para construir una narrativa donde todo encaja desde el sufrimiento, desde la injusticia o desde la sensación de vacío. Esa reacción es humana. Lo que no es inevitable es permanecer ahí de forma permanente. Llega un momento en el que puedes empezar a observar cómo estás interpretando lo que has vivido. No para negarlo ni para minimizarlo, sino para dejar de añadirte capas que lo convierten en una identidad fija. El dolor existe, eso no se cuestiona. El sufrimiento, en gran parte, se sostiene y se amplifica por la forma en la que lo interpretas. Cuando empiezas a ver esto, se produce un cambio profundo. Empiezas a soltar la necesidad de tener razón sobre lo que ocurrió. Empiezas a soltar la expectativa de que el otro cambie para poder estar en paz.
Empiezas a reconocer que aunque no elegiste lo que pasó, sí puedes elegir cómo te relacionas con aquello que te pasó. Esa elección abre una forma distinta de vivir, más consciente, más libre, más alineada contigo misma, contigo mismo. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás reaccionando desde el mismo lugar. Si has llegado hasta aquí, hay una parte de ti que ya se está dando cuenta de que no quiere seguir funcionando en automático, que no quiere seguir hablándose de la misma manera, que no quiere seguir interpretando desde el mismo sistema de creencias. Ese es el inicio real del cambio. No ocurre cuando entiendes, ocurre cuando empiezas a observar y a observarte. Y desde ahí, paso a paso, empiezas a elegir distinto. Este proceso no cambia solo con escuchar, cambia con la práctica, con la repetición y en muchas ocasiones con acompañamiento. Si quieres aprender a identificar en tiempo real cuándo estás en mente recta y cuándo estás en mente errada, vas a empezar a diferenciar, a elegir desde un lugar más consciente. Y si quieres hacer esto, puedes agendar conmigo un acompañamiento one-to-one, si así lo deseas. Si no, puedes seguir investigando por tu cuenta. Camino corto, camino largo, tú eliges. Tienes la información en la descripción de cómo contactar conmigo. Y si algo de lo que has escuchado hoy te ha removido, préstale atención y compártelo si te apetece. Aquí comenzamos el nuevo cambio, desde un cambio de percepción. De mi vida, cree en ti.